están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué semana? No, ¿qué semana? ¿Qué mes? Y por ahí sigo hasta adelante, ¿en qué año? Etcétera, etcétera. Bien, pero vamos a lamentarnos luego de presentar a toda la gente que está con nosotros. Quiero presentar a Sharol Fernández, primera vez en El Pentágono, ¿no? Sharol, sí. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy bien, gracias. ¿Sí? Estamos hablando internamente, ¿qué haces, Sharol? Y Sharol hace tantas cosas. Tiene una fundación que se llama Cera Bolivia, para los 3 pisos de cera, no es así. No eres el primero al que se le ocurre, pero no. Cera es una palabra hebrea que significa legado, niños, inicio y semilla. Y por eso es, porque engloba niños, todo. semilla. ¿Le avisaron a Sharol que el tema es del fuego? No, le han avisado y sabe bastante del tema. Está Carlos Mancusaya con nosotros, además, él es investigador, ¿no? Sí. Investigador. Estudia periodismo. Estudié comunicación social en la UMSA, pero fuera de la universidad por inquietudes de combatir con la idea que el gobierno difundía de lo indígena, sin proponerme ser investigador, averiguar sobre el tema y escribir varias cosas. Ajá. ¿Ya has estado en El Pentágono? No, es la primera vez. Sí, pero no lo he traído a Mancusaya. No, estuvo Wilmer, que es también de Hicha. Estuvo Hicha, sí, me está. Y está Gonzalo Mendieta, está Francesco, de varias semanas acá, ha estado en Italia, no, estado allá. Quiero comenzar el programa, no sin antes, y le voy a ceder la palabra a Carlos Mancusaya, que él sabe bastante más del tema que yo, sin mencionar a Genaro Flores Santos, el fundador de la CSUCB, un hombre muy consustanciado con el indigenismo, fue detenido durante García Mesa, fue torturado, producto de eso le rompieron la espalda. Yo recuerdo un epíteto que alguien, no recuerdo quién, pero ese calificativo que le dieron de el guerrero paralítico, pero era un guerrero. A pesar de estar inmovilizado, él siempre estuvo defendiendo sus ideas con mucho entusiasmo, bien, pero no quería decirlo yo. Carlos, ¿lo conociste, Genaro? Yo trabajé bastante sobre el movimiento indianista catarista. Puedo dar una pequeña biografía de Genaro. Él nació en 1942 en la provincia de Aroma. Estudió hasta el nivel básico en Sicacica, se trasladó a La Paz, su mamá junto a él para sostenerlo. Estudió en el colegio Gualberto Villarruel, conoció a los muchachos del movimiento universitario Julián Lapaza, entró en la carrera de Derecho, pero en ese proceso se hizo dirigente sindical en la CNTCB de aquel entonces. Entre 1969, 70 y 71 tiene un ascenso muy acelerado en el sindicalismo. En 1971 es ejecutivo de la CNTCB, pocas semanas después se da el golpe de Banzer, él es exiliado a Chile. En Chile conoce a Filomeno Escobar, en 1972 vuelve a La Paz, hace un trabajo para rearticular la CNTCB que se había elegido en el 71, en lucha contra el sindicalismo oficialista que estaba con el Pacto Militar Campesino. En 1977 da una conferencia de prensa, el 78 funda el MRTK, el 79 fundan con otros sectores campesinos la CSUCB y es el primer dirigente de la CSUCB por 3 gestiones consecutivas. Fue candidato a la presidencia en 1983-82 junto a Filemón Escobar. Para mí el dato es importante porque me da la impresión que es ahí que Filemón... El 80 fue, no hubo elecciones el 82. No. Ya, el 85, perdón. El 85. Cuando ya Filemón Escobar conoce a Genaro Flores, me da la impresión que va a empezar a problematizarse el tema identitario y es Filemón quien va a a eso al Chapare. El 80, pero ya estaba paralítico el hombre. Sí, porque en la lectura de Banzer le disparan y eso lo deja paralítico. Lo han visto a Carlos, estaba así. Parecía que estaba leyendo, no, lo tiene todo en su memoria, no está leyendo nada. No, impresionante. Bueno, nuestro homenaje, un luchador, realmente un luchador, ¿no? Importantísimo. Sí. Hoy día el colectivo Hicha sacó un resumen biográfico que me pareció súper interesante. Y claro, Genaro muestra además el cambio de los ucureños, digamos, que eran los dirigentes típicos del Pacto Militar Campesino, a la provincia de Aroma, y muchos de los cuales salieron del colegio Gualberto Villarruel. Fue muy importante ese colegio. Otro dirigente que no es muy conocido es Raimundo Tambo. Precisamente con Genaro Flores se piensan a trabajar desde 1970, al parecer, por testimonio de Teodomiro Rengel, que fue otro dirigente campesino vinculado a la MNR, sería Raimundo Tambo el que habría influenciado para que Genaro Flores se vaya alejando del Pacto Militar Campesino y más bien lo confronte. Dime una cosa, yo no lo recuerdo, pero si ustedes lo hacen por ahí, ¿tenía una posición Genaro Flores sobre Evo Morales?
Yo no lo recuerdo, la verdad. Sí, alguna vez escuché, le hicieron un homenaje hace un par de años en la UPA. Le hicieron un homenaje y yo recuerdo que sí tenía una posición crítica, no recuerdo bien exactamente, pero lo que es llamativo, por ejemplo, es que el libro más importante sobre el catarismo, fue el principal líder catarista, se publicó en el 86, la tesis doctoral de Javier Hurtado, y el proyecto de bicentenario, de las obras del bicentenario de la vicepresidencia, publicaron el libro hace un par de años. Lo curioso es que en la presentación del libro no estaba ninguno de los cataristas de los que trata el libro, lo que muestra que realmente nunca hubo una relación, digamos, de cercanía con el sector catarista. Bien, lo que vamos a hacer es hablar de lo que ha puesto fierro y fuego don Francesco Zarati. Ha sido un día difícil para La Paz, vamos a hablar un pedacito del tema también por todo lo que es el problema con los Puma Katari y los choferes tan abusivos. Pero qué abusivos son los tipos. Pero sobre todo nos hemos convocado para hablar de lo que está ocurriendo en toda la Chiquitanía, en gran parte de Santa Cruz. El Beni, me han llegado algunas fotos, a estas alturas llegan fotos de fuego y dicen es en tal lugar, pero es más que preocupante, más que preocupante. Parece que está lloviendo en algún lugar, parece que el avión supertanker famoso, eso, algo ha hecho, pero no lo suficiente. Hay mucho desasosiego, es lo que he visto, entre la gente que está combatiendo esto, y se ha vuelto también político. Se ha vuelto político. El presidente siempre lo hace. A ver, Francesco, ¿tú cómo has visto el asunto? Yo veo que hay un episodio con muchos componentes. Digamos, el componente principal, obviamente el hecho, es los incendios que se han desatado desde hace más de un mes. Y aparentemente las primeras semanas, cuando había que intervenir fuertemente para que no se propagaran, ha habido bastante desidias para hacerlo. Junto con el tema de los incendios han surgido otros temas que son colaterales y que en un cierto sentido interactúan, pero a veces se confunden entre sí. El tema del cambio climático, por ejemplo, ¿no? La atribución de los incendios al cambio climático en general, como que si el cambio climático hubiese incendiado, qué sé yo, nuestros bosques. El otro aspecto es la política de dotación de tierras, ¿verdad? Se ha llamado a colación un decreto, el decreto 3973, ¿no? Que permite hacer en propiedades comunitarias, cosa que antes no estaba permitido. Me parece que aquí hay una diferencia fundamental. Antes solo en propiedades privadas, donde hay un responsable o donde hay, digamos así, una capacidad mayor de control, ¿no? del chaqueo. Bueno, esa política de tierra, de deforestación y todo, es lo que también ha venido. Hay el tema también político, ¿verdad? El político es la incongruencia, para decirlo de la manera más elegante, entre un discurso y los hechos. Hay un discurso que para el mundo... Yo estuve hace poco en Colombia y algunos me preguntaban, pero Evo es un defensor de la madre. Ya deberían venir a Bolivia. Una cosa son el discurso, la retórica. De esto maestro Evo, realmente, ¿no? Además, le ayuda, ¿no? Su apariencia. Pero la realidad, los hechos son diferentes. No solo en cuanto a normas, sino en cuanto a actitud, mentalidad, cómo considera él la relación del productor, del campesino con la tierra. Y esto creo es una herencia del Chapare. En el Chapare ha debido ser bosque tropical en algún momento. Ahora se ha vuelto cocales, ¿no? Hectáreas, miles de hectáreas de cocales. Entonces, hay todos estos elementos que confluyen, donde cada uno va picoteando lo que más le interesa. Por ejemplo, los que atribuyen al decreto la responsabilidad mayor por estos incendios, es decir, dotan tierras, le dan el permiso para quemar en un medio ambiente, en un entorno que no controlan, no saben, no conocen el tema de los vientos, no conocen que son bosques secos y que pueden volverse incendios incontrolables. Bueno, entonces de ahí viene el tema de la responsabilidad. Ya están circulando
peticiones ante las Cortes Internacionales para un juicio de responsabilidad contra Evo Morales. En general, digamos, hay en el trasfondo una política de tierra, de cómo utilizar la tierra, pero hay también otra serie de elementos que hacen a conceptos científicos como el cambio climático, a conceptos geopolíticos como la intervención. Esta resistencia a pedir ayuda internacional tiene que ver con algo que asimila Quintana a Bolsonaro. Quintana hoy se ha revelado como un Bolsonaro Kid, ¿no? Realmente admirador, porque dice los incendios los han provocado, los han reavivado por lo menos las ONGs para pedir la intervención internacional. La oposición, dijo Quintana. La oposición, ¿no? Habló, sí, de la oposición en general, pero siempre se refieren a la oposición que está allá, que son básicamente las ONGs. Y eso me interesaría que pudiéramos profundizar. Es decir, el tema del particularismo, de la soberanía de nuestros bosques, de nuestros recursos naturales, y al mismo tiempo el universalismo que implica un discurso ecológico, un discurso de preservación de la madre tierra. Porque la Pachamama no es solo boliviana, la Pachamama es todo el planeta. Entonces, ¿cómo combinamos estos dos elementos? Un elemento de soberanía donde somos dueños de nuestros bosques, hacemos las políticas que sean más convenientes a nuestro desarrollo, por un lado. Pero por el otro lado tenemos una responsabilidad en el seno de la comunidad internacional, universal, llamámosla así, de preservar lo que es una riqueza del planeta al mismo tiempo que es nuestra. Bien, Carlos, dame 20 segundos nomás para hacer un pequeño paréntesis, no al aire, sino soy periodista, vivo de lo inmediato. Acaba de difundirse una encuesta, hoy, Ipsos, en las 10 ciudades, en 9 capitales y el Alto. Les digo el resultado: 31% Evo Morales, 28% Carlos Mesa, 13% Bolivia dice no, es decir, Ortiz. Solo capitales, por si acaso. Ipsos, 31 Evo, 28 Carlos Mesa y Ortiz, 13%. Bien, listo, cierro el paréntesis, mi afán de hacer noticia. Dale. Bueno, yo solo quería comentar algo al respecto. Primero, me da la impresión de que la postura inicial de Evo Morales con respecto a no solicitar ayuda se enmarca en la idea de presentar su gobierno como el que es capaz de hacer las cosas sin la intervención del imperio, que más o menos siempre fue la retórica, ¿no? No le vamos a pedir ayuda a esto a otros estados, podemos hacerlo, y después de varios días se contrata una aeronave para que haga este trabajo. Sin embargo, me parece que es una mala salida, no le conviene en términos electorales, porque donde sí lo hizo bien, me parece que fue saludable, fue la reunión con Soledad Chapeto. Que eso realmente consolide en algún tipo de proyectos, se verán adelante, pero me parece que esa era la mejor vía que debía haberla hecho desde antes, ¿no? Él es la primera autoridad del Estado y está en la obligación de sentarse a dialogar, a proyectar actividades con los diferentes líderes regionales, en este caso del municipio del Alto. Esa misma actitud hubiera sido muy saludable desde un inicio en este problema del incendio en la Amazonía, en la Chiquitanía. Por lo que a mí me da la impresión, el cuidar su imagen, el del Estado fuerte, del Estado independiente económicamente, más bien está teniendo costos, en este caso, ambientales. Se necesita la ayuda internacional para sofocar ese fuego y no es saludable la actitud que se ha tenido con respecto a rechazar. Creo que, si no mal no recuerdo, hace poco leí que ya Evo Morales estaba predispuesto a aceptar ayuda. Pero, por otra parte, una cosa que vale la pena discutir, lo decía Francisco, es el tema de la frontera agrícola internamente, porque hay un problema fundamental. El crecimiento poblacional, la necesidad de producir, digamos, cierto tipo de productos, comercializarlos, generar recursos para el país, etc. Es una necesidad, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de preservar el medio ambiente porque es el lugar en el que vivimos. Ahí tenemos una contradicción que por lo menos el gobierno no la ha sabido resolver. Si uno compara con otros ámbitos, por ejemplo, es llamativo que muchos destaquen, el gobierno destaca mucho el crecimiento económico, la estabilidad. Sin embargo, no se ve que eso haya ido acompañado en el área urbana, por ejemplo, de fomentar espacios verdes.
no se ve. ¿A qué me refiero? Bueno, hace poco teníamos en el grupo un diálogo con Guido Alejo, un arquitecto joven del Alto, y hace notar que, por ejemplo, los municipios no alientan a las, digamos, a las zonas, a las viviendas con rebajas en los impuestos, si estas viviendas pudieran presentar, digamos, elementos más bien ecológicos, si tienen un jardín, si tienen en la acera un árbol, no se alienta eso. En general, en el gobierno, en los municipios no hay. Se están haciendo, digamos, se resaltan los cholets, que es para mí como las discotecas hacia afuera. No es algo que realmente uno le puede decir esto está aportando al medio ambiente en el país. Y en general, eso que vemos como espectáculo hacia afuera, donde las políticas municipales o estatales no fomentan una manera de convivencia más con un ambiente más sano en estos espacios urbanos, tampoco los vemos en otros espacios más extensos como la Amazonía. Yo no veo una política dentro del Estado que busque conciliar esta contradicción. Necesitamos producir la tierra, necesitamos. Pero también tenemos tierra que no producen en el altiplano. No hay una política que haga productiva esas tierras. Entonces, para mí hay una retórica sobre la madre tierra, una postura de cuidar la imagen de un líder que no necesita pedirle favores a otros y, sin embargo, no se resuelven este tipo de problemas que son urgentes para nosotros. Claro. Bueno, estamos en época de campaña, ¿no? Cualquier acción del gobierno va a tomar muy en cuenta esta variable. Creo que hay una, como decía Carlos, una contradicción, pero entiendo que en época de elecciones hay un deseo de potenciar la idea de nación. Somos bolivianos, somos un país fuerte, podemos responder a esto, tenemos la capacidad, porque eso es lo que Evo Morales de alguna manera ha ido trabajando, ¿no? De asentar esta idea, el boliviano que esté orgulloso de ser boliviano. Entonces, desde una perspectiva más amplia, creo que el nacionalismo en general contradice el poder que podríamos tener como humanidad de resolver grandes cuestiones como el cambio climático, porque no hay nación en el mundo, por muy poderosa o económicamente potente que sea, que tenga la capacidad de enfrentar el cambio climático o este tipo de cuestiones como nación. Y para mí, entiendo que en un país como Bolivia la idea de el deseo de reforzar la nación responda a una necesidad política, pero va en contra de lo que como humanidad necesitamos hacer. Yo veo un tema de responsabilidades en el que, digamos, el gobierno ha tenido que dar marcha atrás hoy después de los reclamos del Roboré por no haber aceptado el llamado o clamado por ayuda internacional inicialmente. Creo que se dio cuenta, a mi juicio, tarde y en una situación relativamente volátil, porque esto de los incendios es una cosa en campaña absolutamente inesperada. No sabemos qué resultado tendrá. Y también la falta de declaratoria de desastre, yo creo que por las típicas pugnas dentro del Estado, pero por la visión del MAS, digamos, sobre todo concentradora del poder. Si declaramos desastre nacional, ¿qué va a hacer la gobernación con la plata que libremente puede disponer en ese caso? Y creo que esas cosas que ya pasaron en el Beni hace unos años están volviendo a pasar, para perjuicio de la solución del tema. Yo creo que buena parte del electorado de Evo Morales, así como él mismo, es un electorado pragmático, que vota por él también porque hace determinadas cosas que ese electorado busca. Y creo que el no resolver los problemas o el no mostrar capacidad de resolverlos no es precisamente algo que contribuya a esa campaña. Pero saliéndonos del marco de las responsabilidades, porque eso es lo que más creo incita a hacer el tiempo de campaña, yo pensaba las inercias. ¿Por qué Lula y Bolsonaro tienen una posición parecida respecto al Amazonas? Digamos, ¿por qué ambos se enfrentan, digamos, con el mundo, con las potencias? No, el Amazonas decidimos los brasileños. O preguntas más hondas, ¿por qué la economía de Santa Cruz, la economía del Paraguay y la economía de la región fronteriza brasilera son economías tan parecidas que están básicamente desmontando para ampliar el ganado y actividades de esa naturaleza? Y creo que un siguiente dilema, que es un dilema nacional en esta, digamos, necesidad de una transición hacia una economía más ecológica, ¿qué vamos a vender? Yo creo que esa es la pregunta que, por ejemplo, se hicieron los paraguayos en cierto momento. La economía de la soya ha caído y la ganadería necesita más superficie. Eso es lo que vamos a vender. Vamos a vender carne a la China. ¿Cuál es el precio de vender?
Pero ¿cuál sería la alternativa con los ingresos del gas reduciéndose? Combustible. Etanol. No, pero eso digo, o sea, creo que detrás de todas estas cosas hay inercias y decisiones más duras. Y me parece que no se abordan en el plano más crudo, o sea, en profundidad. Porque me parece que si planteáramos aquí la pregunta de quién está en contra de una economía más ecológica, no creo que nadie lo diría. Entonces, yo temo que a veces las preguntas siempre se plantean en tono fácil. ¿Quién está del lado moralmente correcto? Todos queremos estar del lado moralmente correcto. Pero creo que hay que tratar de dar un paso más, y es cuáles son los dilemas del país y cuál es la transición posible hacia una economía más ecológica. Posible. Y por eso ponía el ejemplo de Brasil y de Paraguay, porque digo, están haciendo elecciones contra la ecología, y no necesariamente solo porque, bueno, hay unos tipos que están ganando plata, que seguramente los hay, sino es, bueno, y estas economías que van a vender. Y debo confesarte que así como me parece un personaje bastante detestable Bolsonaro, el tenerlo a los franceses hablando maravillas y ya llenándose la boca de lo buenos que son, no es precisamente algo que tampoco me guste, porque da la impresión que nosotros somos un ejército de bárbaros latinoamericanos que necesitamos de gente buena como ellos para manejar las cosas. Y eso que han quemado Notre Dame. No, pero digo, o sea, yo entiendo que Macron está haciendo el esfuerzo que le competa y, digamos, parte de lo que dice es razonable. Lo que decía Francesco, hay causas que son universales, por lo que decías tú, Charles. Pero a ratos esa división de labores entre estos que queman y estos que son nobles y no queman, me parece un poco detestable, porque creo que la cuestión es bastante más compleja, y tratar de abordarla en esa complejidad nos saca del reposo en la posición moral noble, digamos, y donde todos quisiéramos descansar y es más cómodo estar. Ahora, ¿estamos asumiendo todos que la quema ha sido intencional? No, nunca es intencional, ¿no? O sea, esto se descontroló. Es posible saberlo si uno hace un repaso de las imágenes satelitales, donde hay un satélite que mide por el calor que emite los focos de incendios. Entonces uno puede ver dónde han nacido. Hay regiones tan diferentes como la Amazonía, hay el Pantanal y hay el bosque seco. Hay también el Chaco en Paraguay. Entonces no hay una sola causa. En Bolivia se cree que ha sido chaqueos que se han escapado de control, fuera de control. Eso es la versión, por lo menos, en que coinciden, ¿no?, la mayoría de la gente. Que estos chaqueos hayan sido favorecidos porque el bosque chiquitano es seco, porque había mucha cobertura vegetal de varios meses que se ha activado rápidamente, que los vientos, que son también consecuencia de la deforestación. Si tú vas a Santa Cruz, no hay días sin viento ya, y no era así antes. Antes tenían estas barreras naturales, ahora no la tienen. Hay problemas relacionados con la humedad, bueno, sería muy largo decir eso. Pero en la Amazonía, que es húmeda, los motivos, el origen de los incendios ha debido ser otro. Y en el Pantanal, que también es húmedo, ha debido ser otro. Entonces, caso por caso, hay que ver las causas y hay que ver las responsabilidades. Lo que se mezcla, lo que trataba de decir al comienzo, es diferentes temas, ¿sí?, que están vinculados entre sí, pero que no hacen directamente a los incendios. Por ejemplo, el cambio climático no va directamente a los incendios, va a un incremento de temperaturas en ciertas regiones, a menos lluvias. ¿Por qué la gente está muy contenta de las lluvias que ha habido? Son lluvias excepcionales. En este periodo, en agosto, no hay lluvias ahí en la región. Entonces, el cambio, ¿no?, de clima hace que ciertas cosas que uno esperaría cuando siembra, cuando hace, ya no sucede. Pero déjame hacer un pie de página. ¿Te puedo dejar de hacer es un que pie si de no página? me permites hablar, estamos... Es complicado. Lo que no Tienes está que agarrar. permitido es hablar a los invitados, ustedes, pero yo tengo que ir a un corte. Luego los mensajes vamos a permitirle a Gonzalo Mendieta, il Consiglieri, hablar. En instantes vuelve la programación de TVU. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Sexo
Sexualidad es cultura. Sexualidad es familia. Sexualidad es diversidad. Sexualidad es libertad. Porque todos somos comunidad sexual. Comunidad sexual. Me lo ha matado a mi hija. En Bolivia, cada día se denuncian 110 casos de violencia intrafamiliar. Cada 15 minutos, una mujer es víctima de violencia. Era mi hermana. En Bolivia, cada 3 días se comete un feminicidio. Mi hija ha denunciado, su concubino me la ha pegado a mi hija, por eso ha muerto. Está en nuestras manos. Hazlo. Vive con respeto. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo. La nueva televisión universitaria. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el séptimo no lo pagas. Paga 6 meses y el séptimo no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access. Otro level. Es una fiscalizada por la ATT. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias. Seguimos con el Pentágono. Le corté abruptamente a Gonzalo Mendieta lo que quería decir. Solo quiero decirte algo. Dale, después. No, lo que decía es, una cosa que yo veo ausente es una investigación o información periodística sobre autores del responsabilidad. Entonces, porque seguimos trabajando, me da la impresión. Pero los medios han visto que han publicado los decretos de... No, es que eso es silogismo, ¿no? Eso es como el silogismo de el rey está preso en Francia y por lo tanto la soberanía ha retornado al pueblo y ahora el pueblo puede decidir. O sea, estamos en la Junta Tuitina. Está bien, pero no pretenderás que estemos con cámaras esperando que alguien prenda fuego. No, o sea, no, lo que digo es, primero, de eso se tratará la investigación periodística, digamos, ¿no? De tratar de detectar dónde se puede haber originado el fuego. O sea, no creo que vais a encontrar a una persona con... En Brasil no han hecho eso. Entonces, a ratos razonamos sobre la base de silogismos en una cuestión. Yo he escuchado versiones de los dos lados. O sea, la versión del decreto y de que el gobierno está permitiendo más desmonte, eso no se necesitaba el incendio, sabíamos. ¿No ve? Bueno. Ahora, la otra cuestión es que se escucha en el Oriente es, no, a ver, aquí los que hacen ganadería, los que hacen eso, desmontan, pero lo han hecho habitualmente por años y lo saben hacer, con las mismas consecuencias, digamos, para el medio ambiente del desmonte, pero sin los incendios. Y se habla de que hay una dotación en la chiquitanía de ciertas tierras que serían las primeras en haberse incendiado. Me parece relevante, porque si no terminamos discutiendo, por eso digo, restituyo el tema con el viejo silogismo escolástico que nos ha servido mucho en nuestra independencia, pero que podríamos ir abandonando en pro de una discusión más fáctica, que es, bueno, ¿quiénes y dónde están los responsables? Porque yo veo que eso ocurre frecuentemente en el país, o sea, incluso ocurre con los muertos. O sea, en este país los muertos del Alto de hace unos años no tienen responsable. O sea, muerto por muerte natural. Ha pasado de silogismo a sinlogismo. En este asunto de muertos, etcétera, una noticia periodística que a mí me congratula. No sé si a ustedes... No hay una sola población quemada. No hay un solo muerto evacuado. Pero no hay ni un solo muerto. No se ha reportado un muerto, ni de los rescatistas, ni bomberos, ni policía, ni pobladores por ahora. Humanos. No hay humanos, sí, me imagino que sí. Bien. Pero cierro el paréntesis periodístico, dale. Yo quería preguntarte, Gonzalo, en este afán de encontrar el responsable,
¿No crees que es reducir la responsabilidad solo a un hecho? O sea, lo que diría es que quisiera pasar de las discusiones abstractas, que es lo que siento a veces que son discusiones entre posiciones. Entonces, son las discusiones entre los que dicen absolutamente, mira, hay que deforestar como Bolsonaro porque nosotros decidimos y la economía tiene que crecer. Y los que dicen, no, acá nos toca más un árbol porque eso nos va a dejar sin agua. Bueno, si es una discusión abstracta, es difícil de entrar a los matices, porque ahí dices, tienes que asumir una posición sobre abstractos, y me parece que alentar una discusión sobre hechos podría procurarnos una visión quizás más compleja de las cosas y atenderla de ese modo. Eso es, hasta ahí llego. Yo me sumo a la postura de Gonzalo, porque un poco viendo el Internet, el Facebook, lo que circula es un poco como es el espacio de la emocionalidad, ¿no? Memes, publicaciones respecto a lo trágico de este hecho, con fotos inclusive que no son de animales ni siquiera que existen ahí, pero mueve mucho esta la emoción, y lo que se ha perdido es precisamente la preocupación por ir desarmando más o menos cómo se ha ido produciendo este hecho e ir viendo por dónde venía. Sin lugar a dudas, uno puede responsabilizar y decir, las autoridades saben que cada año se producen incendios y deberían tener ahí alguna medida mínima, y esto tal vez no hubiera sido en esas condiciones, pero sí hace falta ese rastreamiento, ese proceso de investigación, por un lado. Por otro lado, a mí me llama la atención, yo al venir acá al programa, me bajé de la Pérez Velasco caminando hasta acá, una movilización más o menos de 2 cuadras, ¿no? De la mayoría jóvenes pidiendo ayuda internacional para apagar el incendio de la Chiquitanía. Lo menciono porque, por una parte, se movilizan en domingo, que en algunos no es muy habitual, pero es raro que se dé este tipo de movilizaciones, y lo tomo porque además se da con respecto a un tema que hoy es muy, digamos, pega mucho en la sensibilidad de las personas, el tema del medio ambiente. Lo menciono también porque no sé en qué medida esto puede afectar en este escenario electoral. Bueno, por una parte, Evo Morales con la retórica sobre la madre tierra, creo que incluso hay una división en el gobierno que tiene el nombre de algo de madre tierra, y por otro lado tenemos al señor Ortiz, que creo que anunció que iba a suspender la campaña mientras esto se solucione. Carlos Mesa se sacó un par de fotos. También está esto de alguna medida afectando el escenario electoral, pero me da la impresión que ninguno de los tres lo va tomando del mejor modo del que se podría hacer. De todas maneras, y vuelvo a lo que decía hace rato, sería una movilización, muestra que hay una sensibilidad respecto al tema, y habría que tomar esa sensibilidad respecto a lo que decía hace rato Gonzalo, con información, porque siempre nos quedamos en las pasiones y a veces no vemos de manera fría el asunto, como deberíamos hacerlo. ¿Cómo será demasiados números, ¿no? Yo empecé con 250.000 hectáreas hace unos 5 días, de ahí pasó a 400.000, 500.000 y de pronto se volvieron 1 millón. ¿Cuál será la verdad? Es que primero que hay diferentes... Sí, se puede medir a través de las imágenes satelitales o inclusive viendo el área hasta donde han llegado los focos. Por ejemplo, es el humo y otra cosa el incendio, ¿no? Pues yo veo yo tengo, no sé si tienes la aplicación de la NASA en vivo, desde el espacio, y se ve una gran mancha roja. ¿Todo está ardiendo? Yo creo que no. No, eso es por temperatura. El humo no tiene la misma temperatura que los focos. Los focos son incendios, es decir, temperaturas de 600, 700 grados. El humo puede llegar a 100, 150 grados. Entonces, pero el humo... ¿Qué sabes tú de cifra? ¿De cuántas hectáreas están ardiendo o han ardido ya? Claro, eso es, otra vez, te repito, se hace con las imágenes satelitales. Muchas de las noticias que han venido, ya sea de fuente oficial, de fuente opositoras, de ONG, son números que no explican cómo los han calculado, pero con las imágenes satelitales sí se puede pensar que estamos entre 500 y 900.000 hectáreas hasta ahora, y sigue avanzando el tema. Ahora, yo quisiera hacer hincapié en algo, aparte de todo lo que se ha dicho, la manera de buscar responsabilidades, porque es un rompecabezas, ¿no? Donde hay diferentes piezas. El decreto famoso 3973 tiene su responsabilidad, porque seguramente la gente ha chaqueado, y ha chaqueado sin conocer las condiciones ambientales del bosque. Pero autorizados, ese es el punto, sin tener la capacidad de controlar. Eso. Ahora bien, yo quisiera mostrar las consecuencias. Normalmente pensamos en árboles, ¿no? Había una foto, parecía un montaje, donde se veía un grupo de monos, ¿no?
que está allá, dice, no eran solo árboles, era hogar, eso era un hogar para muchos animales. Aparte de los animales, vacas inclusive de haciendas ganaderas, San Rafael es una hacienda ganadera. Cultivos que se han ido, flora, fauna. En la Amazonía hay también el problema de humanos, de tribus no conectadas que son rodeadas por el fuego, no sabemos cómo se puede salvar. Está la contaminación del aire, no sé si se han dado cuenta, La Paz ya está rodeada de humo, es muy fácil verlo. En la mañana desde el oriente, cuando sale el sol, se ve prácticamente esa nube, esa nieblina. Y las consecuencias que tiene hasta sobre los glaciares. Ese es un tema que en nuestro laboratorio de física de la atmósfera, desde un comienzo, desde hace 15, 20 años, está estudiando, mostrando que los chaqueos que se hacen en Paraguay afectan los glaciares de nuestra cordillera por el movimiento de los vientos. ¿Y por qué afectan? Porque estos humos, estas nubes de humo, estas plumas se llaman, que llegan a esa altura, se enfrían y caen, se depositan sobre los glaciares. Al depositarse, hacen que el glaciar se vuelva más oscuro y por tanto absorba mayormente la radiación. Al absorber más la radiación, provoca que se diluye, que se funde el hielo con mayor rapidez, amén del cambio de régimen de lluvia que no recarga los glaciares. Entonces, tenemos consecuencias que no terminan con apagar el fuego, con el supertanker que hace 1 kilómetro, 2 kilómetros, qué sé yo, de voz. Las consecuencias son a largo plazo. Podemos sufrirla de aquí a 5 o 10 años con no tener agua y con no tener un aire limpio. Creo que no tenemos conciencia de las consecuencias. No hay manera en la que tengamos una idea de lo que realmente va a generar todo lo que está pasando en el Amazonas y en la Chiquitanía. Pero por otro lado, hay muchas variables en esta ecuación, ¿no? El decreto, varios actores, no sé, el capitalismo, claro, la soya, el consumo de carne, etcétera. Lo que yo creo que lo que no se habla, para mí, es muy fácil señalar con el dedo y decir, maldecir, ¿no? El presidente, el gobernador, todos estos responsables, y lo que no hacemos, la incapacidad que tenemos como seres humanos de ver nuestra cuota de responsabilidad. No creo que nadie vaya a decir voluntariamente, yo tengo una participación en esto, cuando como humanidad lo hacemos. Y creo que al final, si vemos nuestras prácticas de vida diarias, nuestras prácticas de vida, nuestras rutinas, nuestros hábitos, desde las pequeñas a las más grandes cosas, no estamos viviendo una vida consciente. No podemos poner miles de posts en Twitter, en Facebook, y creemos que estamos cambiando el mundo, pero no tomamos acciones reales. Y creo que hay una nueva generación que se inquieta por hacer esas cosas, pero que realmente piensa que está cambiando el mundo por un post en Facebook. Yo vería otro aspecto. Siendo optimistas, esperemos que lo de la Amazonía se vaya a resolver del mejor modo posible. Tenemos el antecedente, en La Paz hemos tenido el problema de la basura, ¿no? Cuando el relleno se deslizó y tuvimos todo ese problema. Vivimos en La Paz el tema de la basura, lo teníamos prácticamente en la cuadra de la casa. Sin embargo, fue un momento de efervescencia, de salir cierta conciencia respecto a la basura. Se solucionó, entre comillas, el problema, por lo menos circunstancialmente, y la situación de la basura en La Paz sigue siendo la misma. O sea, la gente no es que haga otra cosa, no es que el municipio haya tomado otra política sobre la basura, no es que el gobierno tenga otra política respecto, digamos, a este tipo de temas. A mí me da la impresión que va a pasar el tema de la Amazonía y no va a pasar nada. ¿Cómo no pasó con el agua? Sí, porque yo estaba de paso por el Alto el día de hoy y estaba viendo, yo vivo de Villa Fátima para arriba, viendo esos cerros y viendo lugares en los que había varios árboles y hoy día veo varias casas. Es decir, en La Paz tenemos varios espacios verdes, están siendo, digamos, deforestados. Tenemos los problemas del ambientalismo. Es fácil ser ecologista por redes sociales, por Facebook, por Twitter, ¿no? Pero el problema lo estamos viviendo en la ciudad. Está bien, tenemos el problema de la Amazonía. ¿Cuáles son las políticas que estamos desarrollando en nuestra ciudad con respecto a las áreas verdes? Las estamos perdiendo. Entonces, eso no es algo que sucede a lo lejos, no es algo por lo que, digamos, tengamos que pedir ayuda a Francia. No, está pasando aquí y no vemos que se haga algo. Va a pasar lo de la Amazonía, insisto. Pasó lo de la basura y el problema de la basura lo seguimos teniendo. Pasó lo del agua.
Y va a volver a estallar otro problema. Me da la impresión que va a pasar esto de la Amazonía, pero las áreas verdes en La Paz van a seguir muriendo. Y yo en esa línea, yo veo una gran dificultad nacional para la resolución de temas concretos. Vuelvo al tema de un episodio que ha pasado en esta ciudad hace pocas semanas. Un barrio entero se ha caído. Ha muerto gente. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Cuándo se hizo mal? O sea, sabemos cosas en grueso, ¿no? Sabemos cosas en grueso. Que hubo una autorización en los 80, pero se han muerto 3 personas. Y de eso ya no queremos hablar. Se ha enterrado un barrio. Y si mañana se cae otro barrio, cosa que ha sido frecuente en La Paz, tampoco vamos a saber. Y me parece que por eso hay grandes inercias que nos tranquilizamos con las grandes corrientes de sentirnos bien, que es, estamos a favor de todas las causas buenas, en los hechos no estamos. Y comenzamos por la impostura del gobierno. O sea, el gobierno ya no puede sostener, digamos, el discurso a favor de la Pachamama, porque, digamos, ha optado por otro camino, que es el camino de un pacto de consumo. Su electorado es un pacto de consumo. Consumiremos, estamos bien, y para eso necesitamos harta plata. Pero hay otras cosas que ya tienen que ver con cosas que trascienden al gobierno. Por ejemplo, la altísima urbanización y concentración de población en las urbes bolivianas. ¿Eso de qué manera se concilia con el ecologismo? Yo no sé. Un fenómeno es el que habla Carlos Macusaya sobre, digamos, la pérdida de espacios verdes, basura. No sé si alguien ha dejado de comer un bife este fin de semana para evitar que la frontera agrícola se amplíe, ¿no? Los que comen carne, seguramente hay algunos que no. Entonces, yo a ratos veo que es, digamos, como una falta de sintonía entre las emociones y las pasiones y los apoyos y la vida concreta. En la vida concreta, tan desarrollistas como en los 60s o 70s. Pero hoy día, por ejemplo, tenemos el ejemplo de hoy, ¿no? La ciudad de La Paz, la zona sur, ha tenido bloqueos, ha tenido enfrentamientos, ha tenido pedreas, hemos tenido insultos. 3/4 partes de la población abomina de los choferes. Mañana le van a decir esquina maestrito. Y ahí se acabó todo. Es una política de olvido y ahí se acabó. No pasa eso. Es decir, las consecuencias en el ambiente, como decía antes, las vamos a sufrir. El hecho de eliminar 900.000 hectáreas de bosque tiene consecuencias en régimen de lluvia. Es decir, tal vez las responsabilidades se diluyan. Lo que pedía Gonzalo, yo quisiera dar alguna respuesta. ¿Por qué suceden ciertas cosas? ¿Por qué se vino abajo un barrio que era totalmente ilegal? ¿Por qué se permite a pequeños agricultores que se les hace dotación de tierra sin darle los conocimientos oportunos de utilizar el chaqueo? Por una idea que es presente en nuestra cultura, porque son pobres. Es decir, no podemos impedir cosas ilegales, cosas que pueden hacer daño a las mismas personas porque son pobres. Entonces, si no tiene casa, que construyan sobre un basurero. Pero no deberían construir, pero no se anima la alcaldía, la policía, los responsables a ir allá y desalojarlo, porque son pobres. Y igual, les damos tierra en un lugar que no es apto para la agricultura, como el bosque chiquitano. No le damos instrucciones para moverse en ese entorno, en ese medio ambiente. ¿Por qué? Porque son pobres. Y el discurso del presidente, ¿de qué va a vivir si no chaquea? Es grave, refleja esa mentalidad, que no tomamos acciones de largo alcance y queremos resolver el problema, como bien decías al comienzo, especialmente este año electoral, con esas cosas. Cuando el vicepresidente habla, no somos los guardabosques del mundo o del imperio o de las potencias, es poner las cosas en extremo. Lo ideal sería que nuestros bosques fueran intactos, no se pudiera tocarlos y lo mantuviéramos así. Y eso deberíamos empezar en reforestar el Chapare. Empezamos por allá si queremos hacer eso. Otra cosa es una deforestación irracional, sin un plan de tierra, sin estudiar científicamente dónde se puede hacer, sin mejorar la productividad. Esa palabra productividad es lo que nos tiene, digamos, relegados respecto a las otras economías.
Nosotros tenemos el diésel más barato del mundo, ¿verdad? Frente a Paraguay y frente a Brasil. Y sin embargo, nuestros productos son más caros por el transporte y por la productividad que los otros. Entonces, hay otras variables que hay que pensar, no simplemente ampliar la frontera. Sin ser guardabosque, se puede, en algunos lugares, evidentemente, aumentar la frontera agrícola o reconvertir ciertos cultivos, pero si no se mejora la productividad, estamos exactamente en lo mismo. Preferimos talar, ir adelante, después se queda atrás un desierto. A ver, si podemos aterrizar en un elemento que a mí me llama la atención. Carlos ya lo mencionó, ha hablado de los 3 candidatos. Don Gonzalo también ha hablado de que Evo no tendría más o menos la culpa porque sería llevar a un sinlogismo, yo le digo, él habla de sinlogismo, es decir, es culpa del decreto. ¿Pero va a haber un costo político? ¿Ustedes creen que va a haber un costo político por esto? Antes de responder eso, cuando tú hablabas de no hay una relación, no hay coherencia entre que somos ambientalistas en redes y luego no actuamos en conformidad, creo que hay un proceso, porque para que haya una transformación tiene que haber 2 vías, educación y regulación, ¿no? Y en un Estado fuerte, idealmente, esa regulación sería efectiva. Pero incluso cuando se da la información, cuando tú, como receptor de esa información, entiendes que es para tu beneficio, el beneficio de tu comunidad, el beneficio del mundo, incluso cuando has entendido que estos beneficios no necesariamente se traducen en una actitud y menos en un hábito de vida. Entonces creo que hay un proceso bueno, está bien, no hay coherencia, pero hay un proceso y que necesita... Sí, yo coincido contigo que puede haber, digamos, una corriente cultural como ha ocurrido con dejar de fumar, ¿no? O sea que, digamos, llega un momento que la idea se vuelve tan de sentido común que evidentemente provoca un cambio realmente en la sociedad. Y yo no descarto que, digamos, abogar por un cambio cultural, digamos, sea inocuo. Me rebelo contra detenerse solamente en hablar de los postulados. Sí, entonces, porque ahí sí, digamos, ahí evitamos las preguntas más complicadas. ¿Qué quiere la mayoría del país? Y también evitamos otras preguntas. Buena parte de los que critican a Evo Morales hoy día estaban muy entusiastas a los primeros años de gobierno y creían que era la opción ecológica del mundo. Entonces uno no entiende, ¿no? Entonces pasan del entusiasmo más febril a la detracción más extrema. Entonces uno dice, no sé, o sea, quisiera por lo menos tratar de pensar las cosas, intentar inducir, creo que es una tarea que individualmente uno no puede atribuirse, pero inducir a que nos hagamos las preguntas las más difíciles. Porque las fáciles, ahí el decreto ya está, listo, ya es responsable, ¿por qué no? Si apagamos el programa podíamos comenzar y terminar con eso. Entonces dices, son las preguntas fáciles y yo creo que el intento es, a ver, trascenderemos las preguntas fáciles. Ok, es pregunta fácil, si va a haber un costo político acá. Yo creo que... Sí, habría que ver el electorado, más o menos a tratar de segmentarlo, porque, por ejemplo, la movilización que hacía énfasis hoy, se movilizó por el Prado y bajó por la 6 de agosto, yo no lo viste, digamos, por la Pérez, ¿no? Entonces, puedes diferenciar en qué sectores poblacionales puede llegar más este discurso, donde pega más, universitarios, gente, digamos, más profesionalizada, tiene mayor sensibilidad en este aspecto. Pero ese no es el electorado fuerte del MAS. Entonces, yo no creo que directamente esto le vaya a afectar al gobierno. Su electorado más fuerte, más bien está ansioso por tener tierras, por modernización, y no creo que esto le vaya a gastar. Sin embargo, tal vez podría ser virtud de la oposición tratar de capitalizar esto. De este punto de vista, Ortiz ha sido muy tibio respecto al tema. A Carlos Mesa yo no lo veo hablar como candidato presidencial. Creo que no se sale de su aura de intelectual de élite. Y entonces, creo que si por una parte el tema sí es álgido, afecta a un sector de la población, no veo que a Evo lo afecte y no veo que en la oposición haya habilidad para hacer de esto, digamos, algo parte de su discurso. A mí me parece que entre esas preguntas, por ejemplo, cuando dice, ¿cómo van a vivir si chaquean? ¿A qué electorado le está hablando? Yo no creo que sea una declaración inocente, creo que es una declaración política que tiene un objetivo de llegar a un cierto electorado. Y una pregunta es, bueno, el electorado que quiere modernización o las nuevas clases medias que quieren conservar su estatus de clase media y consumir, están, digamos,
impregnadas del espíritu ecologista, o simplemente, digamos, lo aceptan, pero en realidad su interés es otro. Entonces creo que hay dilemas más de fondo sobre esos electorados. Coincido, me parece que el ecologismo sobre todo pega en un electorado urbano, quizás joven, profesional y cosmopolita, que es, digamos, el que más permeable ese discurso. Pero si estamos hablando en términos de costo político, hoy día podrías verlo claramente. Yo creo que el gobierno no ha tomado, por ejemplo, una medida más dura contra los choferes, porque son más su base electoral y le importa un pepino la base electoral ajena. Duro como suena. Sí, pero más allá de las elecciones, hay cosas que son de interés nacional que en este momento ya deberíamos pensar. Por ejemplo, ese decreto, por los resultados que ha dado, sean o sean el único o el principal responsable, pero sí es parte del problema, ese famoso decreto 3973 tiene que ser derogado. Y si se apoya una ley del 2001 de Banzer con la antigua Constitución, no con la Constitución defensora de la Madre Tierra, a mayor razón hay que derogarla. Pensarlo. Número 2, tú dices que no hay alguna... Yo he escuchado de Carlos Mesa hoy justamente una medida que tomaría prohibir los chaqueos provocados, es decir, las autorizaciones de chaqueos, que están ligados, quién sabe, a eso, pero también a ciertas costumbres ancestrales. Pero hay un problema más importante todavía. ¿Cómo reclasificamos, cómo clasificamos la tierra que queda después de los incendios? Después de haber arrasado 900.000 hectáreas, le vamos a dar un uso ganadero, le vamos a dar un uso productivo, le vamos a dar reforestación. Es decir, estas son decisiones nacionales. Creo que trascenden las elecciones porque son medidas que tienen que tomarse a futuro. No hay que olvidarse una cosa, me estaba acordando ahora, que si bien Bolivia contribuye con 0,1%, le gusta al vicepresidente recordar, ¿no?, que nosotros ponemos 0,1% a la atmósfera de CO2 en el mundo. Claro, somos 11 millones frente a 7.000 millones, pero somos entre los 10 países que más deforestan. Entonces, tu pregunta es, entre deforestar y no deforestar, bueno, hay también posiciones intermedias. Entre deforestar 350.000 hectáreas por año y deforestar 10.000 hectáreas por año para... Con reforestación o con cultura agrícola adecuada al medio ambiente, hay una gran diferencia. Tengo 2 minutos, te regalo uno y te regalo otro, dale. Bueno, yo diría que el problema que estamos viviendo, coincido con Francesco, no va a ir más allá de lo electoral. Sin embargo, debería precisamente por eso plantearse algo a largo plazo, y eso podría hacerse en una discusión en los partidos. Lamentablemente me da la impresión que son respuestas a la coyuntura y necesitamos más allá de respuestas a la coyuntura. Yo quiero apelar a la constancia, es lo más difícil de tener, sobre todo porque, como decías, tenemos una mentalidad inmediatista, siempre resolvemos lo que está quemándose. Y quisiera que nuestra generación y todas las personas que se ven tan afectadas que nos sentimos tan afectadas por lo que está pasando en el Amazonas, en la Chiquitanía, no perdamos en el tiempo estos objetivos y exijamos responsabilidad de donde tenga que venir y rendición de cuentas y programas de prevención, medidas de prevención, cosas concretas, pero que sean constantes, ¿no? Nosotros seamos constantes también. Todos nosotros, bueno, pero... el tema es que con Francesco más o menos somos de la misma generación y soñábamos con eso en los 70. En los 70 con el Mayo francés y después de la guerra del Vietnam y el movimiento hippie y todas cosas, y el Che en Bolivia, soñábamos también en cambiar. Y creo que lo hemos hecho peor, ¿o no? Hemos dado las ideas. Los que han venido la han aplicado mal. Bueno, siempre se puede hacer un cambio, ¿no? Sí, a veces hacemos el cambio mal. Carlos, te agradezco mucho por haber venido. Sharon, gracias. Gracias. Consiglieri, señor don Francesco, a ustedes, a Jimena Calvimonte en la producción, gracias por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.
la programación de